Bueno, antes de todo, quería daros de verdad las gracias por aceptar mi invitación. Para mí, de verdad, es un placer que gente como vosotros, que estáis tanto tiempo en la industria, que traéis tanto valor a la fotografía, que estéis aquí conmigo hoy. Y de verdad que muchas gracias, Juan Pablo y Jorge, que para mí es un placer. Un gusto siempre. Y Sí, no nada, es. vamos a empezar y quiero empezar por el de la capital, que es Juan Pablo Velasco. Quiero preguntarte, ¿cómo empezaste en la fotografía y con qué edad? Ok, gracias primero por la invitación, a ti, Jim, y a ti, Jorge, por tomarme en cuenta. Seguramente tú lo recomendaste, entonces te agradezco mucho la oportunidad. Mira, yo empecé la fotografía hace más o menos 15 años y la verdad yo empecé tarde la fotografía. Yo tengo otra profesión, no, yo soy ingeniero agrónomo, entonces no calza nada que ver con la fotografía, pero siempre he sido aficionado al arte, a la pintura, a la escultura, a la acuarela y a la fotografía. Entonces cuando era como que tenía yo etapas, es mi etapa de la escultura, me compraba arcilla y hacía la cosa, mi etapa de la pintura, sí. Hasta que llegué a la fotografía, comencé a estudiar fotografía, como que paralelamente a lo que yo me dedicaba, y de pronto comencé a subir fotos en redes sociales de lo que yo hacía, hasta que un amigo mío, compañero de la universidad, me pidió que le tome fotos de la boda porque yo era el único amigo que él conocía que tomaba fotos. Entonces ahí fue mi primera boda, la verdad con mucho susto, con mucho miedo, con muchas preguntas, sin saber qué estaba haciendo, si estaba haciendo bien, estaba haciendo mal. Compré de fotografía de bodas para de llegar a la boda sabiendo qué había que hacer, ¿no? Pero fue una experiencia realmente hermosa el estar ahí en la boda. La boda no me salió bien, o sea, la verdad, o sea, mi amigo se quedó contento, digamos, pero yo obviamente sabía que no estaba bien. Entonces ahí yo Sí, tomé la decisión de coger cursos de fotografía. Muchos cursos de sí, aquí del Ecuador y muchos cursos de afuera, porque aquí no hay una especialización de bodas o de fotografía documental de bodas. Y así fue como fui arrancando, digamos, en la fotografía. Yo fuiste, empecé, yo ahorita tengo 45 años, entonces haz de cuenta que empecé a los 30, o sea, tardíamente, pero sí, la verdad, a la gente, el target de bodas que hay aquí en Quito y las que yo he conseguido afuera del país, como que les ha gustado mucho el estilo que se ha ido formando a través de todo lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, estoy contento, digamos, hasta el momento con todo lo que me ha pasado. un Ahí- segundo que Jairo se ha conectado ya. Quería también darte, Jairo, las gracias por haberte conectado y ser parte de esto, porque esto de verdad venimos para revolucionar lo que es la industria de la foto y que estemos todos muy conectados, ¿no? De todas partes del mundo. Así que, Jairo, muchas gracias por asistir. Hola, muchísimas gracias. Qué gusto saludarles, colegas y amigos. El saludo desde Cuenca, desde una ciudad del sur del país. Y una vez más agradecido por haberme tomado en cuenta y consideración y compartir con grandes amigos y colegas. Muchas gracias. Sí, sí, puedes seguir, Juan Pablo, con tu historia, que de verdad es súper interesante. Ya. Estaría muy bien. Sí, bueno, estaba contando cómo empecé en las bodas. Como te decía, yo empecé un poco tarde, pero bueno, la afición a la fotografía estaba presente desde temprana edad, pero fue cuando cuando me comenzaron a llevar fotógrafos de bodas de aquí, como, ni siquiera como second, sino como tercera cámara, que yo comencé a ver bodas así de bodas destino y de gran presupuesto, y es algo que me hizo un clic y que me encantó. Entonces ahí fue que yo empecé a estudiar fotografía de bodas, fotografía documental de bodas, y como aquí no habían los cursos, digamos, comencé a buscar fotógrafos de reconocimiento, fotógrafos importantes a nivel de Latinoamérica y en Europa, y tuve la facilidad y tuve la oportunidad de hacer cursos con muchos de fotógrafos importantes. Entonces eso me ayudó mucho a venir acá y meter el estilo de lo que yo iba sumando, y por suerte, bueno, gracias a Dios y gracias al esfuerzo, el público objetivo que hay aquí en Quito lo tomó muy bien y le gustó mucho el estilo y lo que yo trabajo. Entonces me ha ido bastante bien, la verdad, en los últimos años. Qué bueno, qué bueno.
Juan Pablo, una pregunta, así vamos un poco al grano, que a la gente le va a gustar mucho, es, ahora últimamente, en los últimos años, en 2025, por ejemplo, ¿cuántas bodas has hecho? En el 2025 yo tengo que haber hecho más o menos no los tengo contados, pero seguramente más de 20, entre 30, 25, 30 posiblemente. ¿Y todas en Quito o también a lo mejor por fuera? No, sí he hecho algunas en Estados Unidos, he hecho Qué algunas en bueno. Estados Unidos, ajá, y obviamente la mayoría acá en Ecuador. Oye, una pregunta, ya que has mencionado Estados Unidos, ¿cómo consigues, estando en Quito, bodas en Estados Unidos? ¿Es que a lo mejor la gente se casa de Ecuador allí o cómo lo Sí, consigues? verás, normalmente es por el contacto de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro, digamos que yo hago una boda aquí en Quito de una pareja y quedan contentos con el trabajo. sí, A ver, digamos que el novio tiene su hermana que vive en Chicago. boca a Entonces, boca. casa la hermana después de 2 o 3 años de lo que yo le hice la boda al hermano aquí en Quito. Entonces, ahí como que me recomiendan y quedo yo como una de las opciones, además de los fotógrafos Qué locales bueno, de ella. Entonces, ahí yo trato de negociar para ver si es que lo logro sí, conseguir. Ajá. Más o sí. menos. Qué bueno, tuve una conversación con Jorge que dijo eso de que allí se usa mucho el boca a boca, que os recomendáis mucho y si haces un buen trabajo al final, por las recomendaciones es como vosotros más o menos trabajáis, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Qué bueno. Y dime una cosa, ahora para este año 2026, ¿cómo tienes el calendario? ¿Cómo va? Verás, yo lo que hago normalmente es abro el año y veo qué fechas voy a viajar, porque Ah, a mí me encanta viajar. sí, Entonces, trato de ya como que bloquearme fechas, bloquearme meses y veo lo que está libre y comienzo a ver cómo me va, ¿no es cierto? Si es que veo que no hay muchas fechas cogidas, yo comienzo a publicar más y comienzan a llenarse las fechas. Por el sí, momento, no sé cuántas bodas tengo, pero seguramente son unas entre 14 y 20 que ya estarían como que qué reservadas. bueno. Y todavía tengo muchos meses, de Sí, septiembre en adelante, todavía está total. libre. Ajá. Sí, tengo una pregunta, ¿haces solamente bodas de ecuatorianos, digamos, o gente que se casa en Ecuador, que viene desde fuera? ¿Cuál es Eh, tu público, más o menos? por el estilo de fotos que yo hago, me he dado cuenta que la mayoría de bodas son gente que viene de afuera a casarse acá a Quito. Por lo Ah, vale, general, que uno de pueden ser ecuatorianos, ¿no? De Ecuador, de otras partes, pero que se casan en Quito. exactamente, por lo general, uno de los dos, o el novio o la novia, son ecuatorianos, quiteños, y el otro es de extranjero. Y vienen a casarse acá y de ahí regresan a donde están viviendo. Digamos que ese tipo de bodas son el 70-80% de las bodas que a mí me salen, ¿no es cierto? Claro, Son novios que la familia son ecuatorianos, viene mucha gente de afuera a sí. casarse acá Mm. y bueno, y me imagino que revisan varios fotógrafos locales y bueno, les gusta el estilo que yo hago. Y es súper chévere y es muy común eso aquí. No sé cómo se da en Cuenca y en Riobamba, pero aquí en Quito es muy común porque si tú comparas los costos de hacer una boda en Estados Unidos versus hacerla aquí en Ecuador, es muchísimo más barato en cuanto a Claro, decoración, flores, sí, catering, comida, el lugar es una barbaridad. O sea, una boda que tú puedes hacer de 40 personas en Estados Unidos, con el mismo costo puedes hacer aquí una de 150 o 200 personas. Entonces, por eso es que es más atractivo venirse para acá. y una cosa, por ejemplo, ¿cómo vosotros, digamos, si queréis tener más bodas, cómo vosotros, si no es por el boca a boca, cómo os movéis para conseguir esas bodas? Digamos, no te estoy hablando de postear solamente en Instagram, sino cómo vosotros os expandís un poco más para decir, quiero más bodas o que me entren más peticiones de bodas. Verás, en la parte personal, el Instagram para mí es una herramienta fantástica, porque yo solo lo que hago es publicar algo impactante. De vez en cuando pago publicidad, o sea, digamos que tengo un Ujú. post o un reel que digo, esto vale la pena meterle plata, pero le meto, no te miento, $20, $30, y es como que se va dando una vuelta y comienzan a llegar nuevas peticiones, ¿cierto? Qué,
Y Qué creo bueno. que también algo importante es que cuando tú haces una publicación, etiquetes el lugar y etiquetes la wedding planner. Muchas de las bodas, de lo que yo me he dado cuenta, y no sé chicos, si es que estoy yo en lo correcto, les pasa lo mismo, pero a mí muchas, las novias cuando se comprometen, lo primero que buscan es dónde se van a casar. Antes que fotógrafo, antes que wedding planner, antes que todo, lo primero que buscan es, me quiero El casar en tal sitio, lugar. Ajá. Entonces, totalmente. al perfil de Instagram del lugar, ¿no es cierto? Pues que cuando yo hago una publicación que sea impactante, no me puede faltar el lugar, porque cuando las chicas entran a ver, me quiero casar en tal hacienda, me quiero casar en tal hotel o lo que sea, lo primero que van a ver son las fotos que están ahí, y ahí voy a salir yo, obviamente si es que mi post es suficientemente atractivo para el lugar. Entonces, Sí. eso me ha pasado mucho a mí, que las chicas, porque yo les pregunto, yo tengo un cuestionario, cómo me encontraron, de dónde vienen, ¿no es cierto? Y veo que Mm. muchas vienen del lugar, más que de la wedding planner o porque están buscando fotógrafo. Sí. Oye, Ujú. y una pregunta, aparte de lo que es Instagram y eso, ¿tenéis otro, por ejemplo, otro método que vosotros a lo mejor no queréis compartir o sí, que es para daros más saber? Por ejemplo, digamos, usáis también Facebook o agencias, incluso si hay No, agencias allí o grupos ahí grandes de, por ejemplo, aquí en Irlanda hay como grupos de novias que se van a casar y de ahí entran los fotógrafos para promocionarse. No sé si hay en Ecuador. no, en Ecuador Hay. no hay. Hay varios portales en el que vos te inscribes como fotógrafo, que son portales de proveedores de bodas. Pero eso yo veo que funciona más en México, en España, en Europa, pero aquí en Ecuador en sí no hay un portal de proveedores. Han querido hacer varias veces, pero no ha funcionado. Lo Entiendo. interesante aquí, y no sé si Jairo y Jorge piensan igual, es es que somos un grupo reducido de fotógrafos, ¿no es cierto? Es algo increíble comparado con otras industrias, es que nos llevamos bien, ¿no es cierto? Y creo que hay suficiente bodas para todos y eso también facilita. Entonces, si es que yo no puedo hacer una boda, yo no tengo ningún problema de recomendar a cualquier persona, ¿no es Qué cierto? bueno. Porque no, siento que no hay una competencia o celo profesional, más bien nos hemos ayudado y hemos hecho una comunidad muy bonita entre los fotógrafos de Quito y de otras ciudades, ¿no? Como está Jorge y Jairo. Qué bueno, qué bueno. Vamos con Jorge ahora y vamos a preguntarle a Jorge la misma pregunta, es ¿cómo empezaste en la fotografía? ¿Con qué edad? Y si tuviste algún referente o por qué surgió que tú quisiste hacerte fotógrafo. Pues bueno, buenas tardes con todos. Empecé yo de casualidad y pues y netamente fue por necesidad. A los 10, yo terminé el colegio, ya me gradué y un anuncio en la radio que se buscaban jóvenes estudiantes para trabajar fines de semana. Y había sido para trabajar en un estudio fotográfico en una ciudad vecina de acá que se llama Ambato. Entonces ahí empecé, pero como que no me enganchaba. Estuve 9 meses, regresé a mi ciudad a trabajar con otros amigos que igual ya se dedicaban a la fotografía, pero yo vengo así desde bien abajo, trabajando en los desfiles, me iba a las iglesias a los bautizos, programas de graduación, etcétera. Entonces, y al estar trabajando así un promedio de unos 2 a 3 años, comienzo a tener el bichito porque en mi ciudad habían 2 fotógrafos ya de edad, pero muy buenos. Y ellos tenían un estilo de vida, valga la redundancia, bueno. Entonces yo a pesar de que cuando ya estaba un gran tiempo, sería unos 3 años en la fotografía, yo no veía que se ganaba pues, más o menos, ¿no? Entonces yo decía, pero se debe ganar bien porque estos señores se les veía súper bien. Claro, claro. Bien vestidos, con buena casa, sus hijos estudiando en colegios particulares, etcétera. Entonces ahí empecé a autoeducarme, comprando revistas. Pasaba muchas horas en la noche en un laboratorio fotográfico donde revelaban estos fotógrafos, mandaban a revelar ahí sus rollos. Entonces, el dueño del laboratorio me decía, Jorge, si quieres aprender, vente, pero tipo 10, 11 de la noche, para que los fotógrafos no vean que yo estoy viendo los negativos o ver cuando ya salen las fotos impresas. Sí. Entonces, eso fue lo que me enganchó. Y pues a prueba de error, después ya algo se descubrió YouTube. En el 2011, recién, ya de haber transcurrido 10 años,
me fui a Argentina a estudiar. Al regresar de Argentina, pero ya para esto yo ya había montado un estudio bien modesto, pero al regresar de Argentina, como mi ciudad es más pequeña, y hablaba Juan Pablo de que casarse en Ecuador es barato, si en Quito es barato, en Riobamba es regalado, es súper más barato, así como, por ejemplo, ya regreso al tema, en Quito es más barato casarse que en Estados Unidos, en Riobamba es más barato casarse en Quito, por eso muchas parejas de las cuales yo cubro vienen de Quito. No es que vienen, no, pero o sea, hay riobambeños que se casan con quiteños y prefieren hacerlo la boda acá en Riobamba. Entonces, al regresar ya de Argentina, como mi ciudad es pequeña, la gente comenzó a hablar de que hay un joven que se fue a estudiar y que tiene mucha paciencia y carisma, es chistoso. Si no te gusta la foto, te repite, porque como digo, empecé en el estudio, y en el estudio llegaban ya a hacerme contratos para las bodas. Y era chistoso porque a veces un sábado yo estaba pues ahí en el estudio esperando si alguien viene con una fototienda. Entonces, ya, ¿qué está haciendo? Pues nada, venga, mi hija se está casando, mi prima se casa, y la iglesia estaba cerca, la catedral, la iglesia principal, y me iba corriendo, que a la cámara y iba a tomar. Y así, poquito a poquito, pues ya después se fue ampliando el horizonte, comencé a salir de Argentina, del país, ya tuve después más acceso me fui a Estados Unidos, me he ido a Argentina, a México a tomar pues workshops, convenciones, y en el 2015 armé mi primera convención. Y creo que ahí fue donde nos pudimos conocer más fotógrafos ecuatorianos, y sí, desde ahí como que empezó a evolucionar la fotografía, porque años atrás eran bien celosos los fotógrafos, no te dejaban ver con qué cámara trabajan, por eso te comentaba de que yo podía estar en ese laboratorio bien de noche. Sí, sí, no se compartían tanto como ahora, ¿no? Que hay información por todos lados. Sí, para nada. Entonces, ahí pues, siempre me ha gustado pues, estar capacitándome y aprendiendo. Sí tengo muchos años de estar en el mercado, pero lo mío ha sido bastante lento. Me considero un fotógrafo de aprendizaje lento, me tengo que estar 2, 3 veces. Por eso que yo igual en mis entrevistas siempre anoto, pero gracias a Dios pues nos hemos logrado mantener pues 24 años ya acá. Qué bueno. Oye, una pregunta que daría yo es, ¿qué consejo le darías a una persona de Ecuador con 20, 18 años si él quisiese, o sea, ¿qué paso a paso le darías si él quisiese formarse como fotógrafo y ser fotógrafo de aquí a un año, a vivir de ello? ¿Es posible? Sí, netamente. Yo soy partidario de que paguen una mentoría, un one-to-one, si es posible, vayan a vivir en la ciudad del fotógrafo que ellos admiren. Qué bueno. Y eso les va a dar, o sea, les va a ahorrar años de experiencia, de aprendizaje, porque nosotros ya hemos transcurrido y nos hemos equivocado un montón de veces. Entonces, este joven, en un año, pues va a poder no sé, pues encumbrar su carrera como fotógrafo. Sí. Eso es muy bueno. Sí, juntarse con la persona que de verdad es tu referente, porque ahora mismo cualquier persona que sea fotógrafo y un joven que venga con 20 años a preguntarle por ayuda, a querer pagar por eso, seguramente que el fotógrafo va a aceptar. Seguro que va a decir, muchos de nosotros seguro que estamos muy agradecidos de enseñar, y eso estoy seguro. No somos como, por ejemplo, las personas que de antes, que somos envidiosas y que no queríamos compartir, sino que ahora de verdad queremos compartir con los demás porque no tenemos nada que esconder, ya está todo a la vista. Está ya, todo se sabe. Lo único que no se sabe es qué está haciendo Juan Pablo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué equipo tiene? ¿Cómo tira? Porque todos tenemos un estilo diferente. Y eso es lo que mola al final, es conocernos para aplicarlo también, para probar nosotros. Sí, efectivamente. Entonces, yo eso es lo que le aconsejaría, ir al grano, ir con la fuente. A mi hijo yo siempre le digo, si quieres ser uno de los mejores, tienes que capacitarte con los mejores o estar con ellos. Qué bueno, porque, qué bueno. O sea, para mí es uno de los caminos más rápidos de llegar. Te va a costar dinero, sí, pero pues, lo bueno cuesta. Bueno, y otra pregunta, la última pregunta, y vamos con Jairo.
y es, ¿tú crees que la confianza cómo se crea en el fotógrafo? Porque todos hemos tenido la confianza un poco más baja, incluso en bodas, cuando estamos muy confiados, hay bodas que a lo mejor llegamos a la boda y nos da un bajón, ¿sabes? Porque hay bodas que a lo mejor no estamos tan seguros. ¿Por qué crees o cómo crees que podemos tener esa confianza más alta para llegar a esas bodas y estar preparados? A mí me ha servido el capacitarme con una variedad de fotógrafos, el asistir a talleres, a workshops. O sea, el estar capacitado, eso me ha dado a mí confianza. Yo, cuando empecé era bien tímido, no me acercaba mucho a la iglesia, o sea, en los novios en el altar, a veces un familiar me decía, pero acérquese, decía, no, no, de aquí sí sale, de aquí sale la foto. Entonces, ya al ir, como te digo, capacitándome, eso me ha dado confianza. Y la gente, y antes sí era bastante activo en presentar dónde estoy, en qué curso estoy, etcétera. Entonces, en mi ciudad decía, oh, a mí me tratan acá en Riobamba como Jorgito. Entonces, no, el Jorgito se está capacitando y entonces ya me contrataron y yo voy confiado, o sea, voy, no pierdo los nervios hasta ahora, como te había comentado la vez pasada, pero sí me da confianza el saber que estoy preparado. Qué bueno, qué bueno. Y resultan, tú sabes, o sea, ninguna boda es perfecta, pues Sí, eventualidades. sí, totalmente. Nos tenemos que adaptar todos al final a la boda. Somos nosotros los fotógrafos que tenemos que leer el cuarto, tenemos que leer la boda y adaptarnos a la situación. Ajá. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos con Jairo. Gracias. Cuéntanos un poco también, ya que nos ha contado Juan Pablo y Jorge cómo han empezado. Cuéntanos tú cómo ha empezado, cómo ha nacido, ¿no? El Jairo fotógrafo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. En mi caso, yo me inicié como fotógrafo paisajista. Yo era un loco que me iba a las 5 de la mañana al filo más alto de acá del Cajas, que es un parque nacional, y esperaba tomar 3 fotos y me iba a mi casa contento. Qué bueno. Pero Sí, sí, sí. por cuestiones de la vida, de la fotografía paisajista, no se vive acá en el Ecuador, o creo que en parte de Latinoamérica no es un margen de la fotografía para sobrevivir. Nadie le paga por una buena foto de un paisaje. Entonces, por cuestiones de la vida, un amigo me dice, ve las fotos en esa época que publiqué yo en Facebook, que estaba en bomba en esa época, y dice, quiero que hagas las fotos de mi boda. Entonces yo le dije no, o sea, le dije directamente que no, porque quería que contrate una persona que sea prácticamente fotógrafo de bodas, porque yo no sabía nada. Y me insistía y me insistía y me insistía. Hasta que yo cedí y le dije, bueno, hagamos algo, contrátate un fotógrafo para el día de tu boda y yo te hago una sesión con tu novia en el Cajas, que hasta esa época, 15 años atrás, era una locura, o sea, era algo ilógico llevarle una novia a una montaña, que se muera de frío, que el vestido esté volando, o sea, que toda la tradición de antes era una locura, o sea, era ilógico hacer esas fotos. Pero fue mi locura y yo le llevé a los novios y aceptaron. Esas fotos después publiqué yo en Facebook y llegó a causar bastante expectativa, admiración en las personas y comenzó a llegar mis primeras bodas. Entonces, así es como yo inicié en la fotografía de bodas, fusioné el paisaje con la boda en sí, con las sesiones, y de ahí empezó ya mi carrera como fotógrafo ya. Y después me dediqué de algo que yo nunca pensé que iba a dedicarme. Pertenecía a un club de fotografía que se llama Fotoclub Cuenca, acá en mi ciudad, y era chistoso porque yo decía que lo último que me dedicara era la fotografía de bodas. Es lo peor, porque era Sí. hace años era el último escalón de la fotografía, o sea, era lo más bajo de la fotografía. Hoy en día vuelta por considerarse ya un arte. En algunos países es artístico, entonces todo eso ha evolucionado gracias al cambio prácticamente de un 100% que se dio de la fotografía de bodas, que ya no es como algo que sea como complementario o obligatorio, sino hoy en día es como un lujo o algo que va a perdurar en el tiempo, que es lo más importante que consideran los novios al momento de escoger un fotógrafo. Qué bueno. Y aparte de que tomemos en cuenta que los fotógrafos primero tenemos que ser amigos y luego ser fotógrafos. Esta frase aprendí de un Totalmente. Que seguí yo, que se llama Jonas Peterson, un fotógrafo sueco, que él nos dio una lección en Colombia. Estuve en Colombia en un workshop en donde él dijo, primero tienen que ser personas y luego fotógrafos. Entonces creo que vine con esa mentalidad
y eso apliqué acá y me fue bien. Entonces, Total. el día de hoy seguimos ya casi 15 años y seguimos ahí en la fotografía de bodas. ¿Con qué edad empezaste la fotografía? Yo empecé a los 31 años. Qué bueno. Sí, o sea, Muy, yo muy, empecé tarde. muy parecido como Juan Pablo. Sí, empecé tarde en realidad porque, bueno, antes de eso estudiaba la universidad, todo, yo también tengo mi título, no vivo de mi carrera, vivo prácticamente hoy en día de la fotografía, tengo una familia a quienes prácticamente solventamos Qué bueno. únicamente la fotografía de bodas. Vivo, puedo decir, al 100% de la fotografía de bodas. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, Cuenca, el río Bamba, ¿no? Ya. Y Quito. ¿Cuál es la diferencia a lo mejor en el estilo de boda? Creo que no sé si mis compañeros coincidan conmigo, al ser estas tres ciudades de la zona central del país, los gustos de los quiteños, riobambeños y cuencanos casi son similares, excepto a las ciudades de la costa, en Guayaquil, que son otro estilo, pero, y como justamente Juan Pablo, Jorge también comentaban, los presupuestos también varían también. Cuenca está considerada una de las ciudades como destino de bodas del Ecuador, igual con Quito, por cuestiones de esto de las iglesias, como justamente comentaban, por los valores también. Como Juan Pablo comentaba, yo tengo muchas parejas que vienen del extranjero a casarse y también muchas parejas de la costa de Guayaquil, que es la ciudad costanera de acá, que es la ciudad que tiene playa, que vienen a casarse en Cuenca, que les sale prácticamente a la mitad del precio de lo que podrían investir en Guayaquil. Entonces tengo muchas parejas de la costa y los estilos sí varían. En la costa es un poco medio más formal, se podría decir, y acá en Cuenca sí hay en la zona de la sierra sí hay esta facilidad de un poco recomendar a los novios. Y los novios por lo general lo hizo interesante que compartían mis compañeros de que ellos ven un portafolio y a través del portafolio ellos escogen su fotógrafo. A veces sopesa bastante el presupuesto también, pero en muchos de los casos es más por el estilo. Entiendo. Sí. ¿Y cuál es el precio, digamos, medio de un fotógrafo que vosotros podáis ver normal, que digamos, se está viviendo bien? ¿Cuál es el precio que le ponen por boda, por una boda entera, un fotógrafo? El precio promedio, no sé si pasa igual en las otras ciudades, pero por general podríamos hablar de los 1.500 por $1.500. Que es un Sí. 1.500, que es el plan, se puede decir, reequilibrado, o sea. El equilibrado, claro, que hay gente que puede cobrar 3 o hay gente que puede cobrar 500. Lo digo Al mucho, final es como una mitad. una media, sí, una media Sí. de lo que yo podría palpar, perdón, sí. Claro. Ya. Y el tiempo de entrega de vuestro trabajo a los novios, ¿cuánto es más o menos? ¿En cuánto tiempo vosotros entregáis un trabajo? En mi caso, yo entrego bajo un contrato, es 30 días después de la boda. Wow. Pero siempre entrego antes, o sea, yo entrego 3 semanas antes, dependiendo mucho también de las bodas que se tenga, ¿no? Que editar, porque yo, toda la edición de mis bodas es íntegramente o sea, manual, artesanal, no tengo ningún método optimizado, inteligencia artificial hasta ahora. Que Hasta ya, ahora, claro. hasta futuro pienso ya integrarme también a la inteligencia artificial ya. Ya te digo. Y Juan Pablo, supongo que tú también entregas todo más o menos en 30 días o... Verás, igual que Jairo, yo tengo puesto en el contrato que me voy a demorar un aproximado de 4 semanas, ¿no es cierto? Que es básicamente un mes. Pero intento entregar antes, pero no muy antes, para que no parezca que no le tomé lo suficiente tiempo y dedicación a la boda. Entonces, entiendo. Que quizás puedes terminarlas antes, pero no las entregas antes, pero ¿cierto? me las aguanto un poco porque va a depender mucho del tiempo libre que tenga, del feeling, de qué tan rápido edité, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces yo sí estoy entregando las bodas prácticamente las 3 semanas, 2, 3 semanas, Sí. estoy entregando la boda completa, que eso es una locura comparado con cuando yo tengo los clientes de Estados Unidos, es una locura eso.
porque para los gringos la normalidad es que te entreguen la boda 3 meses después de la boda. Totalmente, por eso esto me sorprende un poco, porque aquí normalmente entregamos, yo soy una excepción que intento entregar el trabajo mucho antes, pero es verdad que aquí lo normal es 2, 3, 4 meses. Sí, no, Entonces, acá, no sé, bueno, pues, pero me imagino que es similar, más o menos en 3 semanas está todo lo que vendría a ser el qué bueno. portal, las páginas y toda la cosa. Y dime una cosa, Juan Pablo, dime esto que seguramente, esto nunca se habrá escuchado, pero ¿has terminado alguna boda en un día? No, ¿Poniéndote? en un día no, verás, las bodas normalmente son los sábados y yo tengo como consigna el domingo no topar absolutamente nada, porque No tocar estoy nada. agotado, acá, agotado. O sea, ¿después de cuánto te pones en una boda? El lunes, o sea, El verás, lunes. si es que yo veo que, si es que yo veo que es una boda, wow, que vale la pena, sobre todo que de esa boda me van a salir más bodas, yo trato de subir el domingo una historia de miren lo que pasó ayer o alguna cosa por el Un estilo. sneak peek, ¿no? Ajá, un sneak peek, que si es que tengo tiempo lo hago a conciencia y todo lo que sea, pero busco unas 3, 4 fotos que uno ya sabe qué fotos me salieron bien, ¿no es Total, cierto? totalmente. Uno Sí. puede ir rápido a la tarjeta, en esta parte de aquí, esta, las dedito, subo y ya. Eso en el caso de una boda que yo digo, wow, esta vale la pena porque tiene potencial para futuras bodas, ¿no es cierto? Entonces a mí me interesa que las fotos no vean los novios, sino que vean los invitados, ¿no es cierto? Pero de ahí, digamos que yo hago una boda el sábado, el lunes yo ya empiezo en la selección, ¿no es Sí. cierto? El lunes ya empiezo en la selección y de ahí sí ya veo cuánto tiempo me demoro en seleccionar y después de editar y procesar las fotos. Claro, lo tienes como, digamos, lunes de selección, después vas por poco a poco editando, ¿sabes? ¿No? Voy poco a poco porque a veces, yo pienso que unos 2 días yo puedo tener una boda lista, la verdad. Pero uno llega a un punto en que ya estás seleccionando por ósmosis o editando por ósmosis, entonces uno sabe que dices, ok, ahorita es el tiempo de dejar, me voy a ver el Chavo, me voy a ver una película, me voy a ver alguna cosa y continúo mañana porque llega un punto en que te das cuenta tú Te mismo quemas que un estás poco. haciendo un trabajo malo, ¿no es cierto? Total, total. Entonces yo podría irme 8 horas, 10 horas seguidas en edición y selección, pero no conviene porque llega un punto en que lo estás haciendo como automatizado, como en piloto automático y ahí yo ya te dices no, entonces no. Entonces esas pausas hacen que yo logre terminar la boda en unas 2 semanas haciéndolo con calma, ¿no? Claro, claro, claro. Una pregunta, Jorge, ¿cómo se os ve a los fotógrafos allí en Ecuador? A los fotógrafos de bodas, ¿cómo se os ve? Porque en diferentes países nos pueden ver como, ¿sabes? Un trabajo que no es respetado, en otros países a lo mejor es un trabajo que es muy respetado, depende, ¿sabes? Lo típico que tú le dices a alguien que te pregunta, ¿a qué te dedicas? Si le dices fotógrafo, ¿cómo se siente? O sea, ¿cómo os perciben los ecuatorianos? Hoy en día, muy bien, muy bien. Pero yo creo que 8 años, 10 años atrás, no, éramos, como dijo mi amigo Jairo, la última rueda del coche, no, o sea, no nos valoraba. Pero todo obviamente tiene una razón del por qué, porque la mayoría de fotógrafos no sabíamos, primero no nos capacitábamos, segundo no sabíamos comportarnos en una boda, y comportarnos me refiero a cómo ir vestidos a una boda, bien Wow, vestidos. eso es un muy buen Exacto. punto. Entonces, los que realmente despuntaron en mi ciudad, o sea, de los 2 señores adultos, uno, él iba de traje. Entonces, aquí viene Qué una bueno. anécdota. Yo decía, ¿por qué a mí no me respetan? Y al señor Millier, así es el apellido del señor, ¿por qué a él le respetan? Yo decía, como era yo todavía pelado, entre comillas, decía, ¿será de andar con terno para que me respete? Entonces ahí, obviamente no fue exclusivamente por eso, ¿no? Sino, como te había comentado, el capacitarme, ya daban ciertos tips. Y también mi mamá, que en paz descanse, decía, mijito, váyase bien vestido, o sea, que la gente siempre va a percibir, o sea, al inicio no utilizaba traje, pero sí me iba con una camisa, me iba con un saco, y después sí ya siempre con terno. Sí, Entonces, sí. ahora nos ven bien, porque también hemos contribuido,
a que nos traten bien, o sea, el servicio ha mejorado. Obviamente sí hay un gran número también que todavía va como quiere. Asimismo hay Sí, precios muy por debajo, pues me adelanto a que me preguntes, yo estaba notando de que, por ejemplo, en mi ciudad el promedio por boda está, yo creyera que entre $750, 700 por ahí. claro. Entonces, sí hay pues, diferencia en lo económico. Yo cobro un poco más, pero la gran mayoría está por ese precio. O sea, es más, en $500 es el precio más común en mi ciudad, Sí. 550, Uy, 600. y una pregunta, por ejemplo, el salario medio, por ejemplo, supongo que el salario medio de cualquier trabajo, digamos el medio, que por ejemplo aquí en Irlanda es 2.000 euros un camarero, por ejemplo, ¿qué es lo que se cobra allí para más o menos de camarero allí, en Riobamba? El sueldo Supongo, básico, me sí, imagino que debe ser, ¿no? El sueldo básico está en 400, no, $475, ¿no? Como 500 500, redondeando. 500, $500 el sueldo básico. De un bueno, profesional que trabaja en oficina, creo que municipio como tal, me creo que está en $700, casi 800. Son, vale, son, Jim, son diferentes realidades. La de Riobamba, creo que Cuenca con Quito son más similares, pero Riobamba es como, estamos un poco más para abajo. y el costo de vida es muchísimo más bajo. Entonces, es otra realidad la de Riobamba. Claro. Y por ejemplo, en Quito y en Cuenca, ¿cuánto más o menos es el sueldo base? El sueldo base es el mismo para todo el país. Sin embargo, las ciudades tienen diferentes costos de vida. Ya, por Ah, vale, ejemplo, vale. Entiendo. digamos, un departamento aquí en Quito, posiblemente cueste el doble que que el mismo departamento en Cuenca, o el Claro, triple el mismo departamento en Riobamba, digamos. claro, entiendo. Muy interesante. ¿Y qué os iba a contar? O sea, con una boda, o sea, literalmente con una boda vosotros hacéis el salario de una persona con un salario medio básico en Ecuador. Sí, Pero no ¿Cierto? nos alcanzaría para nada. No os No nos alcanzaría para nada. No, no, no. Vale, Yo que vale. soy en Y Riobamba, o sea, igual, o sea, todo depende también de las realidades, ¿no? Dónde estudian tus hijos, si tienes que no pagar arriendo, dónde mm, vivas. Creo que igual como todos los países, ¿no? Bueno, no sé, pero acá es igual, sí, o sea, si a mí yo ganara el básico, no, No te o sea, alcanza nada. para claro, nada. claro, no te alcanza, claro. No. ¿Y cómo realmente, cómo la gente vive allí? O sea, si con un sueldo base, ¿cómo Es que vive? acá, ¿Está muy mal la cosa en Ecuador? es que sería que tenemos los contrastes muy marcados. Correcto. O sea, pobres, clase media y ricos. Ah, entiendo. Entonces, los pobres se podría decir que son los que ganan el básico. Ah, entiendo. Vale. Y Ahora ellos obviamente se mismo, restringen en gastos, perdón. ahora mismo, un fotógrafo en Ecuador se os ve bien, como me has dicho ya, se os ve bien después de 10 años, o sea, 10 años atrás se os veía a lo mejor no muy bien. Ahora, si os tuvieses que, digamos, balancear con otra categoría de trabajo, ¿con qué categoría de trabajo podría ser? Perdón, voy a contestar. Va a depender mucho del tipo de fotógrafo. Por ejemplo, yo aquí en Mm, Quito, que de lo que veo acá se cobra más que en Cuenca y en Riobamba. Acá digamos que el promedio va a ser más o menos 1.800, $2.000 una boda. Pero yo estoy hablando del target en el que yo me en manejo. el que estás, claro, total. Ah, porque yo tengo compañeros fotógrafos que están cobrando más de $3.000 por boda, ¿no es Sí, cierto? Que yo a mí me parece una locura y digo, pucha, o sea, hacen un buen trabajo de marketing y toda la cosa porque veo que les contratan. Ahora también hay gente que tiene su paquete de $3.000, pero es justamente una estrategia como para poder negociar y llegar a los 2.000, 2.500, digamos, ¿no es cierto? sí. Pero como te digo, ese es un target que hay aquí en Quito, pero también hay el target de los de 1.500, $1.000 y también hay el target de los de $500, ¿no es cierto? Sí, o Entonces, sea, los dividiríais como, digamos, en tres divisiones, ¿no? O más incluso. sí, digamos que unas tres, hasta Unos puede ser tres. cuatro, digamos, ya. Porque aquí en Quito hay fotógrafos que cobran la boda $500, sí lo hay, sí hay, pero son bodas obviamente que tal vez
ven mi página web y ni siquiera se atreven a preguntar. Claro. Es otro tipo de bodas, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, sí, sí. a mí me cotizan muy, yo no soy de los más caros, pienso que está a un precio justo lo que yo cobro, pero hay mucha gente que llega y me dice de una, o sea, ni siquiera, oye, pero reunámonos para enseñarte, no, ya te deposité. O sea, como que de una, y hay otros que se dan las vueltas, que tienen que pensarlo, que tienen que hablar con el papá, que tienen que hablar con la mamá, con el novio, que ni sé qué, porque el presupuesto no les avanza, ¿ya? Entonces, Claro, yo pienso que hay muchos nichos de mercado, ¿no es cierto? Y claro, depende claro. del nicho en el que tú estás, puede ser que un fotógrafo viva con las justas o tenga que tener 2 o 3 trabajos y uno de sus terceros trabajos es la fotografía de bodas, o hay otros que se dedican 100% a la fotografía de bodas y les va a recontra bien. En tu caso, Juan Pablo, ahora mismo, hablando de ti, ¿crees que estás ahora en tu peak o no? ¿O crees que aún vas a ir más arriba? Yo siento que sí puedo avanzar más, ajá. A veces circunstancias y cosas que yo hago hacen que no ofrezca más, ¿no es cierto? Pero es estratégicamente porque yo también tengo otras actividades. Entonces, pero yo siento que sí tengo un techo más alto que a propósito y como estrategia no es llegar. ¿Por qué? Y te cuento. Yo he tenido bodas en que he cobrado muchísimo, muchísimo, y yo digo, hasta yo me sorprendo, dije, que hijo de madre, le saqué tanto, ¿no es cierto? Llego a la boda, un lujo espectacular, 600 invitados y toda la Wow, cosa, pero yo soy otro mesero, ¿ya? Y he estado en bodas de 100 personas, todos son gringos, y tengo una libertad artística en el que disfruto más y me siento más comprometido y saco mejores fotos y me siento, me llenan, ¿no es cierto? Entonces prefiero hacer 2 bodas de esas en vez de una de la otra. ¿Es normal llevarse un fotógrafo más para capturar más momentos como segundo fotógrafo o normalmente vas tú trabajando solo allí? Verán, yo más o menos hace unos 7 años tengo la consigna de que siempre voy con alguien, siempre Vale, voy con alguien. Incluso en mis paquetes, yo tengo el tercer paquete que es un solo fotógrafo. Cuando me llegan a contratar ese, no me importa, me voy también con el otro fotógrafo. Digo, bueno, ya, no importa, porque ya ahorita sí siento que es una necesidad tener el otro fotógrafo por tranquilidad y por cualquier cosa que pase y para estar cubiertos diferentes ángulos y hasta incluso para los momentos huecos tener con quién conversar y reírte. Hasta que totalmente. tenga más ameno el día, ¿no? Y Juan Pablo, aprovecho yo para, antes que me gane Jim, cuando llevas a otro colega fotógrafo, depende, bueno, cuando obviamente vendes el plan con el presupuesto y el plan que no te da el presupuesto, lo hablas con él, le das algo o solamente te acompaña a cambio de portafolio, o cómo lo manejas tú ese tema. No, es que es mi fotógrafo el que me acompaña a todas las bodas. Yo tengo ya un equipo establecido. Yo tengo 2 Perfecto. fotógrafos que voy intercalando. Con los 2 fotógrafos que trabajo, ya hemos hecho más de 100 bodas con cada uno. Entonces ya solo nos vemos y entendemos lo que hay que hacer. Entonces tenemos como en la mente una especie de coreografía para todos los eventos y trabajamos muy bien juntos. Y yo les pago lo justo. Yo les pago lo justo. Porque normalmente las bodas que me contratan un solo fotógrafo normalmente son más pequeñas o duran menos, ¿no es cierto? Igual yo siempre les trato de explicar la importancia de los 2 fotógrafos y la boda que me llega y la boda que sea, digamos, de las que normalmente me llegan, si están conscientes del valor del segundo fotógrafo. Entonces, por lo general es muy raro que me contraten un solo fotógrafo, normalmente es el paquete de 2 fotógrafos. Y una pregunta, cuando acabáis la boda, supongo que las fotos, los RAWs de tu acompañante te los quedas tú, ¿o no? Sí, me lo quedo yo. Entonces lo editas todo tú, o sea, tu compañero solamente va a hacer las fotos, pero no las edita. Claro, yo hago la edición. Ahora, dependiendo Vale, cómo estoy con bodas, porque a veces me ha tocado que hago una boda un viernes, hay un mes que tiene 5 sábados y hice 2 viernes boda, entonces estoy como saturado. Entonces ahí mi equipo de fotógrafos, hemos hecho un buen trabajo en el que ya nos dividimos la selección de las bodas. Te digo, tú, aquí están tus haz esta.
Sí. Tú están las 10.000, 15.000 fotos de esta boda que tomamos los dos, y estas 10.000, 15.000 hago yo, y estas 10.000, 15.000 hace otra persona. Wow. Entonces estamos 3 personas que estamos seleccionando las fotos, y de ahí sí yo me llevo la responsabilidad de la edición para que vayan todos los colores unificados. Sí, sí, sí. Obviamente yo veo una última selección por si acaso hay fotos que considero que no deben ir, pero ahí sí utilizo la inteligencia artificial, Jairo, porque si no me vuelvo loco. Sí, Ahorita sí, ahí no tiene que irse a Aftershoot. mi primer paso es Aftershoot, y de ahí, una vez pasado el Aftershoot, ahí sí voy viendo una por una, como que controlando, auditando lo que hizo el Aftershoot, ¿no es cierto? No está 100% como que le pasé y me olvidé, no. Igual tengo que hacer una pasada yo, una por una. Qué bueno, eso está muy bien, ¿no? Crear un equipo, ¿no? Jairo, ¿tú también tienes un equipo también detrás o trabajas Sí. normalmente solo? Yo desde hace unos 5 años atrás ya trabajo con segunda cámara, porque aprendí que es muy importante tener diferentes ángulos, y muchas de mis bodas yo preferiría hacer el segunda cámara y que mi segunda cámara se vuelva primera cámara. ¿Sí me hago entender? O sea, que yo quiero dedicarme a hacer las creativas, y que mi primera cámara se dedique a hacer las fotos formales, que entre comillas se dice, las fotos que no pueden faltar. Con 2 manos. Sí, O sí, sea, sí, sí. o sea, es la idea. Entonces, a eso quiero llegar yo, que algún día la segunda cámara se vuelva la cámara principal, y yo quedarme como segunda cámara para hacer las fotos creativas, que en realidad son las fotos que como dice Juan Pablo, son las fotos que nos atraen más clientes, porque no son las fotos típicas, son fotos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, la luz, todo. Entonces se puede hacer cosas magistrales que de cierto modo nos diferencian de la competencia, porque al ir uno solo, no podemos nosotros evitar algunos momentos que son totalmente protocolares, como se me viene a la idea las fotos del altar. Las típicas, nosotros de frente y disparamos, pero si podemos ver algo de lado, se ve espectacular, una entrada de luz, una entrada de sol sobre el rostro de los novios, puede ser algo mágico, y esas son las fotos que por general marcan la diferencia con otros fotógrafos, a nosotros ir con 2. Otra parte también es importante, la seguridad también, y al ir entre 2 ya nos ayudamos mutuamente. La seguridad también, no solo de los equipos, sino la seguridad de los archivos también, porque pueda que de repente puede fallar una de las 2 cámaras, o una cámara. Si yo me voy solo con una cámara, prácticamente me la estoy jugando, estoy entre la vida y la muerte. Entonces yo desde hace algunos años siempre voy con 2 cámaras conmigo y una tercera cámara que es mi segunda cámara. Entonces ahí de cierto modo vamos respaldando y asegurando nuestro trabajo, porque a la final una mala referencia se bifurca en miles de personas, y una buena referencia llega a pocas. Entonces prefiero estar en la buena referencia, porque es muy importante una fotografía de bodas, ya que no podemos volver a repetirlo. Entonces, de cierto modo, la segunda cámara también es muy importante. A veces cuando llegamos al salón de recepciones, yo me voy con los novios. Aquí en Cuenca se acostumbra mucho que de la iglesia directamente vamos al salón de recepciones. Entonces yo me quedo con los novios, y mi segunda cámara va a ser fotografía de la decoración del venue donde va a ser la fiesta, y se asegura, y hacemos portafolio para los proveedores y por supuesto para nosotros. Como decía Juan Pablo, de cierto modo nos damos una mano con ellos, y en las redes sociales llegan a ver nuestro nombre, y de esa manera nosotros nos damos a conocer ante los demás clientes, ante demás proveedores. Entonces la manera como se trabaja, y me ha ido muy bien. Es un rubro que a veces, como dice igualmente, repiten mis colegas, yo he tenido bodas donde me contratan el plan más básico, y siempre llevo a mi segunda cámara, que me desgloso de mi rubro de ganancia, sí, pero intento asegurar todo lo que es referente a la boda, y de ahí sí a disfrutar, Qué excepto bueno. cuando tengo en otras ciudades. He tenido bodas en otras ciudades como en Quito, como en Guayaquil. En ese caso yo busco una segunda cámara de esa ciudad. Local, claro. Sí, Ah, en cuestión de viáticos, llevar uno de su propia ciudad es un gasto ya bastante amplio. Supongamos a Quito, yo voy en avión, entonces esos ya, segunda cámara, es sus gastos un poquito más amplios ya. Entonces prefiero ver a alguien de allá mismo, y en cada ciudad hay colegas espectaculares que están ávidos de ayudar, y prácticamente uno se
se les da la confianza y todos están prestos a colaborar. Eso es lo mágico de esta Qué profesión. bueno. Una pregunta, ¿cómo son los ecuatorianos enfrente de la cámara? Las parejas normalmente estamos hablando de casi el 80-90% de las bodas son nerviosos enfrente, o sea, se dejan guiar. ¿Cómo son los ecuatorianos enfrente de una cámara? Cuando va en una boda, por ejemplo, ¿son tranquilos? Sí. Por ejemplo, sí, Jairo. Sí, en realidad partamos de que los novios no son modelos, entonces siempre hay que guiarles. La mayoría de clientes, creo que cuando ven el portafolio, ellos ya saben a dónde se van. Entonces ellos se dejan guiar. Hay muchos proveedores y novios se dejan, le dan a uno la confianza para guiarles en cuestión de la pareja. Los proveedores a uno le consulta cuáles son los horarios ideales para que haga la sesión, esta luz está bonita, en dónde cree que le podemos poner a los novios. Entonces, todo este tipo de detalles, hay esa confianza hacia el fotógrafo. Y de ahí las parejas en sí se dejan guiar. Como dice, ellos siempre dicen, nosotros no somos modelos, excepto con las modelos. Yo sí he tenido, este año tengo 3 reinas de Cuenca y ellas solo con escuchar el clic ya mueven el rostro y ya se quedan espectaculares. Es más, ya ni siquiera se les guía. Entonces, pero en cuestión la mayoría, por lo general, siempre se dejan guiar y también depende mucho del estilo fotográfico que tengamos, porque a nosotros, la mayoría, los 3 que estamos acá, creo que nuestras fotos son lo más espontáneas. Entonces, no es que no venimos de la escuela antigua que era que alce la quijada, apriete el abdomen y no se mueva no se mueva 2 minutos y muestre los dientes. Ese estilo fotográfico prácticamente era el antiguo, en donde y todo mirando la cámara. Hoy en día es más, casi la mayoría es lo más espontáneo. ¿Con qué lente sueles trabajar más? O sea, ¿con qué lente sueles trabajar? Yo trabajo, una boda puedo hacerla con 35 milímetros. Wow. Tranquilamente. Solo con un Tienes lente. que mover, te mueve mucho entonces. Sí, yo vengo de la escuela que yo soy el zoom. Qué bueno, qué bueno. Por eso qué está bueno. mal de la rodilla el Jairito. Pero tengo, o sea, en mi maleta va, hoy en día un 16, va un 28, un 35. Solo un fijos. 50, solo fijos. Wow. Y un 85. Pero los que más trabajan es mi 35 y el 50. Y Jorge, ¿tú también trabajas con fijos? ¿Aquí trabajáis todos con fijos o...? Tengo fijos, pero los últimos 6 meses del 2025 volví a mi vieja escuela a trabajar 24-70, 70-200. 24, Pero 70. muchos años, creo que 9 años, trabajé con 35 milímetros y 85 milímetros. Cabe recalcar que, bueno, eso es el equivalente porque yo trabajo con Fuji y es formato recortado. Qué bueno. ¿Y Juan Pablo también trabaja con fijos y...? Sí, la mayoría son fijos. Yo soy muy aficionado a probar todo, ¿no? Yo creo que soy de los fotógrafos, creo que todos los fotógrafos pecamos de habernos comprado todo y haber vendido todo. Entonces me encanta probar. Entonces hay bodas en que yo digo, ok, esta boda, siempre estoy con 2 cámaras y digo, esta boda voy a estar en la cámara principal, en la derecha, un 28 milímetros fijo y en la otra voy a tener un 50 milímetros fijo. Y me fui toda la boda con eso. Y la siguiente boda digo, no, voy a cambiar, voy a tener en la cámara principal, porque es la de la derecha, la que te acostumbras que sea tu cámara 1, pongo a veces el 50 milímetros y en la izquierda pongo el 24-70. Vale. Entonces así como que voy con diferente chip a cada boda a ver cómo me va y tratar, incluso cuando utilizo el 24-70, que la verdad no lo utilizo mucho, pero cuando lo utilizo me voy con el chip de que no le estoy moviendo, sino que digo, voy con el 24-70 en 35. Entonces le pongo el 35 y me voy con eso. Obviamente tengo para salvar cualquier cosa. Y si es que me tengo que abrir, le abro a 28. No es que le abro así porque sí. Le abro a 28. Y si tengo que cerrar, le cierro a 50. O sea, incluso si es que yo tengo una boda tomada con el 24-70, ves los settings y los settings van a estar 28, 35, 50. O sea, no va a estar uno intermedio, ¿ya? Pero a la final de cuentas,
pese a que me encanta hacer esto, termina siempre con el 35. Qué bueno. Supongo que Jorge tiene Fuji y tiene 2 cámaras, ¿no? Las mismas para las bodas, ¿no? Supongo. Sí, sí, prácticamente Y, son las mismas. y Juan Pablo también, o sea, tiene... ¿Qué cámara usas ahora mismo? Yo uso Nikon, toda la vida he tenido Nikon y espero morirme con Nikon. Fuji, Nikon y ¿cómo va? Panasonic, no, Panasonic. no. Cuenca, A ver ¿cómo? cómo va. Leica. A ¿Vas ver, con Leica? ¿En Disculpe, serio? disculpe, Jairito, disculpe. con Canon, yo soy Canon. Qué fuerte, tío. Fíjate qué fuerte. Mira, estamos con, espérate, que no se me vaya. Fuji, Nikon, Canon y Sony, tío. Estamos aquí Ya los 4, aquí, ¿eh? armamos el team. Sin querer, ¿eh? Aquí Sí, cada sí, uno sí. va para un horizonte. Qué bueno. Y fíjate que cada uno somos encima de una ciudad diferente. Qué fuerte. Claro. Es difícil juntar a 4 personas y que no tengan al menos el mismo equipo, ¿eh? Que todos seamos de diferentes equipos. Eso es muy bueno. ¿Cuál es la diferencia que notáis vosotros de una lente fija a una lente de 24-70? ¿Cuál es la diferencia que veis, por ejemplo? Para mí, la primordial es de que la lente fija sí te obliga a ser más creativo, a moverte. Yo creo, en mi experiencia, sí he obtenido mejores encuadres con una lente fija. El zoom, pues, ¿de dónde estás? He tratado de trabajar, como Juan Pablo dice, de moverle directamente, ¿no? Del 24 al 35. He tratado, pero no me he acostumbrado. Entonces, yo no he tenido esa consistencia, pues lo que se va moviendo sí me mueve un poco, pero no. Eso es lo uno. Lo otro es la nitidez y el ¿Se peso. nota? Sí, las ópticas fijas, en mi caso he visto inclusive la consistencia o sea, no la consistencia, de color de la lente, pues siempre va a ser la misma, pero yo, la lente fija, tengo mejores colores y más sharp, y el zoom sí, como que los colores son un poquito más apagados. No se notan así nomás, nada más cuando uno compara, ahí sí se, oye, o sea, hay la diferencia entre trabajar con una óptica fija, en mi caso. ¿Pensáis igual? Sí. A mí me gusta trabajar mucho el 35 y el 28, justamente por eso, porque te ayuda a forzarte a tener mejor composición. Los nuevos lentes de Nikon son fantásticos. Hubo una época en la que yo sí no estaba contento con la óptica de Nikon, la verdad, pero ese amor a la marca hace que no te cambies. Y también el cambiarte es un presupuesto muy grande que te toca gastar. Entonces, por suerte ahora salieron toda esta línea de Nikon S, no sé si han visto o han probado, es Puchi. fantástica. Entonces, el lente que utilizo ahorita actualmente, el que más utilizo es el 35 1.8 de la línea S. La nitidez es fantástico, el peso es 300 gramos, es increíble. Entonces, el hecho de tener un lente pequeño y que tenga una óptica tan buena y tan luminoso hace que no seas tan invasivo al momento de acercarte a la gente. Entonces, esa forma de poder acercarte más sin sentirse abrumado a la gente te ayuda a que consigas mejores tomas, ¿no es cierto? Además, como dice Jorge, el peso de la cámara o sea, el paso a mirrorless y a este tipo de lentes hace que el peso sea tan pequeño que te ayude también a hacer mejores composiciones. Entonces, totalmente. El 24-70 lo utilizo cuando yo veo que va a ser una circunstancia en la que no voy a poder Por tener espacio. por espacio, porque veo que a veces es un cuarto cerrado y después me toca salir, o sea, como por comodidad, escojo el 24-70, pero si es que puedo hacer toda una boda completa con el 35, la hago con el 35. Por Qué ejemplo, bueno. yo, como dije, en los últimos 6 meses estaba trabajando con Zoom, pero sí o sí, en la fiesta, al 24 milímetros. Toda la fiesta. Es más liviano, es más rápido el enfoque, etcétera. Pero por sobre todas las cosas es por el peso, ya en la fiesta, porque ya vienes varias horas cargando pues, mucho equipo. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, se la voy a hacer a Jairo, es cómo vosotros os iniciáis, por ejemplo, la pareja cuando os contacta. ¿Vosotros tenéis una videollamada o realmente cuál es el proceso para la reserva en Ecuador? Por ejemplo, supongo que en las diferentes ciudades tendréis un método diferente, pero
¿qué tan rápido es la reserva? ¿La gente piensa, te pide los precios y aguanta? ¿O realmente cuando ya saben que eres tú, cogen y reservan? ¿Cogéis depósito o no? Claro, bueno, partamos de que la mayoría de mis parejas que llegan entran por WhatsApp. Por WhatsApp, porque yo tengo un link ahí de Instagram que me lleva al WhatsApp. Entonces, cuando llega, yo primero a ellos les llega un pequeño formulario que me indican, por supuesto, el nombre, la fecha de la boda, cuántos números de invitados, quién es su wedding planner, y algo que he optado últimamente es de que su Instagram, que puede ser un poco medio intrusivo, pero es importante esta parte. Y de ahí yo ya reviso, y de ahí veo fechas, por supuesto, para seguir con el proceso, porque pueda que a veces le llamen y ya sigamos tanto el proceso y después me dice la fecha es el 12 de agosto, se me viene la idea, pero fue el 12 de agosto ya tengo agendado. Entonces yo siempre intento desde el inicio que me den la fecha. De ahí, si la fecha está disponible, yo directamente les paso un brochure en donde están mis precios, donde están ya todo lo que yo... y luego de que ellos dicen, sí, estamos interesados, vamos a una videollamada en donde ya hablamos acerca y aparte que a mí me encanta conocerles a los novios, después, y luego de eso viene el contrato ya formal, donde todo ya queda claro, establecido, parámetros para ellos, parámetros para nosotros. Entonces, esa es la metodología que yo me manejo actualmente, porque me ha pasado en muchos casos, y es lo más lógico, como comentaban mis colegas, de que hay muchas solicitudes al menos cuando me llegaban solicitudes de Facebook, en donde el promedio de la boda era $5,000. Mal me van a contratar a mí por $1,500 solo para la fotografía. Entonces, de cierto modo, hay ese filtro, tanto que es bueno para los clientes como para nosotros, porque al final es tiempo que investimos nosotros también en atender a un cliente. Entonces, es lo lógico, ellos dicen, no, si en realidad no nos avanza y prácticamente quedamos nosotros de lado. Aparte que ese target, de cierto modo, nuestra fotografía no les llama la atención y es porque experiencia me ha pasado, muchos que yo he tenido bodas de ese tipo, pero que me han entrado por wedding planners. Entonces, las wedding planners a veces, yo ya no llego a conocer cliente, me pasó 2 veces en mis inicios casi, en donde sentí que mis clientes no les gustaban las fotos mías y yo tampoco me sentía cómodo con ellos. Entonces, para todo este tipo de detalles siempre es bueno hacer un filtro para que ellos estén tranquilos y nosotros también como fotógrafos intentemos lo más probable trabajar con los clientes ideales. Por supuesto que a la larga, tanto Juan Pablo y Jorgito deben haber tenido novios hates, o sea, novios que no hubieran querido tener, o sea, Total. o sintieron que Sí. su trabajo no les satisfizo a ellos. Y al revés, uno no se sintió cómodo. ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando entras a una boda y ya sabes, porque nos ha pasado a todos, al final, por porcentaje nos sale alguna boda mala y entramos y no nos sentimos cómodos? La pareja no nos habla bien o a lo mejor no hay una buena vibración. ¿Cómo haces para tú gestionar, digamos, esa boda? Yo en mi caso, para cuando o sea, lo importante es la reunión previa y uno ahí se siente la química, la pareja se siente cómoda con nosotros y yo también me siento cómodo con ellos en esa reunión. Casi hoy en día no me pasa esto, ¿por qué? Porque yo no tengo bodas y no me reúno con los clientes. Hasta hace años me pasó, como le digo, porque wedding planners directamente me contrataron y yo me fui a esas bodas y yo les conocí a los novios el día de la boda. Y el día de la boda prácticamente era parejas que primero querían fotos que no hacía yo, no se acoplaban al estilo, querían otro tipo de trabajo. Y en realidad uno quiere cumplir con la boda, mas no está satisfecho haciendo las fotos que uno quiere hacer. O sea, es prácticamente por cumplir un contrato. Qué bueno, qué bueno. Juan Pablo, ¿cuál ha sido tu momento más duro como fotógrafo? El más duro que te acuerdes, que digas, aquí estuve en lo más fondo del mar, que estuve planteándome dejar fotografía. Porque créeme que todos hemos pasado por ahí. COVID.
A ver, no me acuerdo. ¿Alguna boda en la que yo diga, esto no es lo mío? Sí, no en una boda, sino en alguna etapa de esos 15 años, que hayas tenido una etapa que hayas empezado a decir, guas, ¿y cómo has salido? No solamente cómo has estado ahí fuera, o sea, que te has sentido a lo mejor no súper bien, que digas, que empiezas a tener esas dudas de... Dos experiencias que les voy a compartir. La primera, cuando recién empezaba, cuando yo recién empezaba en las bodas, yo tenía la edad de la gente que se estaba casando. Entonces, muchas de las bodas en las que yo estaba, estaban muchos de mis círculos sociales, o sea, mis amigos, ¿cierto? Entonces, obviamente, tú tienes amigos y tienes tus amigas. Entonces, a veces me pasaba en que yo iba a la boda y entre las invitadas estaban chicas que fueron mis enamoradas, por decirlo así. Entonces, como que te sientes un poco incómodo y digamos que yo veo a mis amigos, mis amigas ahí en la fiesta, pero yo estoy en mi papel de fotógrafo, yo no estoy en el papel de invitado, ¿no es cierto? Eh, y tal vez así sentí como que me veían como que, miren lo que terminó tomando fotos de bodas. Ah, Ya, vale. ya. Creo que a pasar del tiempo, ya como que se dio la vuelta y dijeron, ok, o sea, ahí está, o sea, no es malo, ¿no es cierto? Como decía Jorge, tal vez hace unos 10, 15 años era como que chuta, le está tomando fotos porque como que no le fue bien en la profesión. Ahora sí ya tiene otro prestigio, digamos, y no todos los fotógrafos, pero sí un grupo selecto de aquí del Ecuador. Creo que eso puede ser una de las experiencias. Obviamente no es que me echó a pensar como que no me puedo dedicar a esto, pero sí me hizo sentir medio mal en ese momento. Sentirte menos. Ajá, ¿cierto? Ahora, a veces me han preguntado cuál fue mi peor boda. La peor boda que yo he sido el fotógrafo, y lo digo sin recelo, fue la boda de mi hermano. Cuando, Wow, cuando mi hermano se casó, ¿no es cierto? Ni siquiera cuestionaron, ni preguntaron, ni, o sea, era como que lo lógico era que el Juan Pablo tenía que ser el fotógrafo, ¿no es cierto? Y yo como estaba, digamos, no fue hasta algunos años, más de 10 años, entonces yo estaba como que empezando y ya como que reconocido aquí en la ciudad, y fue como que de ley, ¿no es cierto? De ley, yo soy el fotógrafo de la boda de mi hermano, ¿cómo no voy a hacer la foto de mi hermano? Entonces, el momento que estábamos en la iglesia de aquí, en una ciudad que se llama Puembo, y entraba mi hermano con mi mamá del brazo, ¿no es cierto? Y le veía a mi mamá toda emocionada y la música, a mi año le encanta Queen, entonces los violinistas comenzaron a tocar I Want to Break Free y estaban ahí a la derecha mis primos, familia, en la primera fila mi hermana con su esposo, ahí y yo arrodillado, ahí yo sentí que ese no era mi lugar. Mi lugar era hermano del novio. qué Entonces, bueno eso, ¿eh? yo estaba equivocado en ese momento, porque yo decía, no estoy disfrutando la boda de mi hermano, sino estoy trabajando y encima más con una expectativa de todos los invitados mucho más grande que de una boda común de las que yo tengo los sábados. Porque Total. todos van a la expectativa de las fotos tienen que salir más que espectacular, o sea, tiene que ser mucho mejor que una boda normal, ¿no es cierto? Y yo no estaba disfrutando como hermano del novio. Entonces, y eso digo, yo siempre recomiendo a colegas fotógrafos, o sea, cada cual tiene que tomar su papel en el momento en el que tiene que tomar, porque incluso novios me saben decir, no te preocupes porque mi hermana va a estar ese día como wedding planner. Y yo les digo rotundo, no, tu hermana tiene que estar en el papel de hermana de la novia. La mamá tiene que estar en el papel de mamá de la novia, ¿no es cierto? Prioridades, sí, totalmente. Claro. Entonces yo ahí, obviamente mi hermano quedó contento, están impresas las fotos en la casa y yo fui el fotógrafo, no sé qué, pero fue una experiencia fea para mí, porque yo dije aquí estoy equivocado, no debería estar yo de fotógrafo en esta celebración de mi familia, yo estoy ausente en esa celebración. Sí, qué bueno, qué bueno. La verdad que la historia se me han puesto los pelos de gallina, no sé cómo se dice en Ecuador, pero aquí se me han puesto los pelos de gallina, ¿eh? Se dice igual, se dice igual. Y me gustaría hablaros sobre el tema
psicológico en los fotógrafos, porque de esto no se habla mucho y es cuando nosotros estamos en un momento, digamos, no tan creativos o a lo mejor un poco quemados cuando hacemos tantas bodas, ¿no? ¿Cómo, vosotros qué hacéis para salir de ese burnout? Porque mucha gente a lo mejor hace ejercicio, otra gente lee. Por ejemplo, Jorge, ¿has tenido en 25 años, con tanta experiencia, has tenido algún momento que hayas recaído muy fuerte y hayas hecho algo para mejorar? Bueno, primero estaba tomando nota de lo que me dijo, escuché a Juan Pablo, estaba buenísimo. Ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble. Lo del papel de hermano o de mamá, porque a veces las mamás se quieren involucrar y no disfrutan. Entonces, la verdad, como para dejar de hacer fotografía, no me ha pasado. Sí he tenido bodas difíciles en las cuales, pues, me han contratado gente de, yo lo resumo así, de que no tiene la educación, pero sí tiene el dinero. Y he ido a esas bodas y para nada, o sea, para nada no me siento respetado, no te dan la libertad de que se les direccione, o a veces están atentos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más hago? ¿Dónde pongo mi mano? ¿Dónde pongo esto? Uf. Entonces, cuando la gente, en su gran mayoría, tiene un poco más de presupuesto, pero tiene también un nivel de educación mejor o saberse comportar. Nivel de educación, no hablo no solo que haya ido a las mejores universidades, nada por decirlo, sino que son educados, saben tratar a las personas, porque también sí me ha tocado bodas de que pues son de orígenes pues humildes y hacen un sobreesfuerzo y te tratan súper bien. Un momento re difícil que sí me pasó en el 2018 es de que no tenía nada que ver. Yo, a pesar de que me pasó esto, no dije voy a dejar la fotografía ni nada, pero perdí 2 bodas. Se me quemaron los discos duros. Wow. Y eso sí, o sea, fue un momento re difícil, bien complicado, no podía dormir, nunca se lograron recuperar los archivos. Yo soy creyente, pero de Dios, pero no soy así, sido católico, pero soy muy agradecido con la vida y con Dios, porque las 2 bodas no se portaron mal conmigo directamente. En su círculo lo habrán hablado y eso, pero no, me tocó devolverles el dinero, pero no me quemaron en redes, no, una novia, Wow. o sea, de una pareja, el novio sí se molestó, pero no fue así como para demandarme y esas cuestiones. Sí, sí. La otra novia me dijo, tranquilo, Jorgito, o sea, pues, ¿cómo vamos a hacer? Le di la solución, así mismo devolver el dinero, hacerle una sesión posboda. Como ya tenían hijos, me tocó, y eso más, ya para devolver, no, a ella no le devolvió el dinero porque me dijo, no, Jorgito, no me devuelva el dinero. En 1 año y medio es el 15 años de mi hija y ahí hacemos paso. Y fuimos desquitando o haciendo paso. Pero fue un momento muy crítico, muy crítico. Pero te fue bien, porque recontra que bien. Oh, O sea, ahí sí. fue un momento, o sea, súper feo, pero ni aún así dije, no voy a dejar la fotografía. Yo creo que como fotógrafo de bodas, aquí todos seguramente estaríamos de acuerdo que eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, no hay nada, digamos, más bajo, digamos, para sentirnos mal nosotros mismos que eso. O sea, de la manera que te ha pasado a ti y que ellos lo hayan entendido y no haya habido nada más posteriormente, bueno, yo creo que ha sido una de las mejores lecciones para ti también, supongo, como profesional. Desde ahí tengo un servidor, ya tengo más discos duros. Sí. A pesar, ahora te fijas en su cuarto, sí. 80.000 servidores, ¿sabes? Sí, lo que sucede es de que ya tenía la costumbre de siempre respaldar, pero casualmente esas 2 bodas, yo digo, no pasa nada. De gana, por gusto, estoy ocupando espacio. Y esa boda, como quien dice, era de 15 días antes. Vengo a la última boda que iba a guardar en ese disco duro. Se estaba subiendo y ya empezó a tambalear. Y la típica, no sé si el error mío, cuando hablé con los técnicos, yo hice esto. Porque no leía el disco duro.
Y entonces esos golpecitos fueron los que le dañaron Wow. y ya no me dio tiempo a respaldar. ¿Por qué no me dio tiempo a respaldar? Porque como yo tengo un estudio fotográfico, yo dejé pasar una semana para descargar las fotografías de esas tarjetas al disco duro. Entonces, cuando yo ya pasé la primera tarjeta, esa tarjeta formateé y ya la utilicé en el estudio. Porque si es que yo esa tarjeta les tenía hasta cierto tiempo, hasta que estén bien respaldadas, se hubiese salvado, pero... Y, Jorge, ¿qué consejo le darías a una persona que esté pasando por ese momento ahora mismo, que haya perdido, por ejemplo, las fotos de una pareja? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo debería de verdad comportarse para tener, digamos, el mismo resultado que tú? Digamos, que no se lo lleve a tan personal, porque tienes que estar psicológicamente muy tranquilo y hacerlo muy bien para que la pareja... Se tienen que alinear los astros para que no te maten. Pero lo primero, ¿cómo gestionas o cómo es tu approach? ¿Cómo de verdad se lo dices? ¿O qué consejo le darías a una persona? Bueno, o sea, si ya le pasó, obviamente, pues no escatimar esfuerzo económico en mandar directamente los discos duros, que no les topen para nada y manden directamente a Estados Unidos. Ahí existen pues, empresas más especializadas con mejor tecnología que sí se pueden recuperar la información. En el caso que ya no lo hagan, obviamente tendrían que ahora pues, tener un contrato donde obviamente, asesorado con un abogado, en algo les exima la responsabilidad porque son dispositivos electrónicos, etc. Pero como profesional, nosotros deberíamos, ahora ya no lo hago, pero los primeros años yo me llevaba la laptop y me llevaba un disco duro portátil que solo le conectabas la SD para que se siga descargando. Entonces yo me quedé tan traumado con eso que la asistente, ella descargaba las fotos del momento de la comida, se guardaba ella las tarjetas de SD para que ya no pase. Entonces... Vale. ¿Qué consejo le darías si ya la ha pasado? Si ya los de América le dicen, no se encuentra... O sea, yo te cuento lo que pasó, por ejemplo, con las dos parejas. Creo que no reaccionaron tan mal porque había muy buen feeling. Muy buen feeling. Nos llevábamos bien y esas cuestiones. Habíamos compartido ya, como de las dos parejas teníamos que hacer la posboda, yo ya sabía que perdí las fotos. Entonces, yo les hice la posboda y dije que ya íbamos a ir avanzando y bla, bla, bla. Entonces, cuando ya hice la posboda, les entregué la posboda, el digital, les cité al estudio y ahí les dije. Wow, que lamentablemente en persona. Les avisé antes. ¿Perdón? En persona se lo dijiste. Sí, les dije que no les avisé antes porque hice todo el intento por recuperar los archivos, pero lamentablemente no fue posible. Les indiqué los mails de la empresa. O sea, con el uno tuve, digo, o sea, él sí se molestó y me tocó darle las pruebas. Él incluso me pidió los discos duros porque él trabajaba en algo de tecnología. La novia que le hice las fotos del 15 años, ella no, me dijo, Jorgito, o sea, le entiendo, pero también entiéndame a mí. O sea, yo pagué por tener esos recuerdos. Y la solución fue del video, o sea, porque si hubo o sea, la solución, o sea, no es de que yo dije, ya no puedo. Entonces dije, yo tengo algunas fotos de Facebook que las había subido y sacamos las fotos del video de las bodas. Ah, vale. Salieron en baja calidad. Claro, menos mal que tenías videógrafo ahí también. Sí. Eso de verdad te salva un poco. Ahí se salvó, ahí se salvó. Sí. Qué bueno. ¿Os ha pasado también alguno también similar? Por ejemplo, Jairo, ¿te ha pasado algo así o nunca nada de eso? Bueno, en realidad, hasta hace algunos años, cuando recién me inicié, me pasó con una boda. Pero para mi buena suerte, los novios se divorciaron a los pocos días. Me quedé tranquilazo. Jairo sí que vamos. Sí que tiene suerte, tío. Sí, porque yo les escribí después a las 3 semanas porque igualmente teníamos un postboda.
Y me dice el novio, Jairito, justo ayer me acabé de divorciar, no nos comprendimos. Deme Qué eliminando fuerte. las fotos, no queremos nada de fotos. Y yo ese Me- rato, el corazón estaba aquí y volvió acá. Yo estoy viendo a Cristo ahí a tu derecha, estoy Claro. viendo a Cristo. Oh, mira, ahí se te presentó, ¿eh? Y me pasó, bueno, las fotos se borran porque yo tenía estos discos duros de torre y con mi codo le toqué y se cayó a un lado y se me fue todo. Es más, se fue las fotos de mi hijo, de los 10 primeros años de mi primer hijo, Wow. que algo que no me, solo tengo fotos de Facebook. Entonces Sí, ahí sí, se fue sí, sí. algunos documentos. Pero bueno, y esta boda, y justo como les digo, para mi buena suerte, se divorciaron, o sea, no se comprendieron y Qué no fuerte, qué fuerte, qué nada. fuerte. Sí, sí, Y sí, de ahí sí. no, desde ahí sí, ya todo es respaldado, mis memorias cada 6 meses ya se retiran, o sea, intento al máximo prever todo, o sea, prever, a pesar de que no podemos estar 100% seguros, pero igual cámaras con ¿Cuá- dobles. ¿Cuántas copias de seguridad soléis hacer? O sea, aparte de la SD card, después la borráis cuando hacéis las copias o mantenéis la SD card. Cuando yo llego de una boda, primero respaldo en 2 discos duros de mi casa. Tengo un disco duro de escritorio y un disco duro portátil. Luego llego a mi oficina y 2 respaldos más en mi Wow. oficina. Y luego se Ah, va a la nube en Backblaze, se va a la nube, se suben automáticamente. Y las memorias yo formateo cuando ya entrego la boda. O sea, yo cuando wow. entrego O sea, la boda, no formateas ni la tarjeta. no, Pero las ¿tiene algún tarjetas, porqué? ¿Por qué no yo las formateo, las tarjetas, pero ¿tiene algún porqué de por qué no formateáis? Porque he escuchado mucho de que mucha gente no las formatea hasta que no se entrega. Pero ¿por qué? yo creo que por paz o por tranquilidad, no sé ¿Sí? por qué, pero me siento cómodo ya cuando les entrego totalmente, o sea, a los novios les entrego totalmente mi trabajo y de ahí sí esas memorias vienen a trabajar a la siguiente boda. Pero mientras tanto, no las formateo. Yo, de cierto modo, hay que tal vez salvarse porque las memorias no son de un alto costo. O sea, estamos hablando de que hoy en día una memoria de 64 gigas, que es por lo general que yo uso, estará en unos $22. O sea, no es más. Y de cierto Pero modo, eso es ¿tiras en mucho más. JPG? ¿Tiras en Perdón, JPG? no, ¿Tiras en JPG? En RAW todo. En RAW todo. O sea, con Sí, 64 gigas vas sí, yo bien. salgo. Yo Pero salgo. se lleva varias tarjetas. Ah, Yo va, llego, llevas claro, varias pero yo tarjetas. llego un promedio de 6,000 a 7,000 fotos, no llego más. Ah, entiendo. ¿Y Sí, sí, haces copia de seguridad? O sea, cada vez que terminas, sí, sacas las 2 tarjetas y metes 2 más. claro, o sea, no, o sea, claro, ya otras tarjetas entran a trabajar. O sea, yo tengo un estuche lleno de tarjetas, o sea, y Vale, cada qué, 3 qué meses bueno, o 6 meses me qué compro bueno, tarjetas. qué bueno, Sin qué bueno. esto aprendí a través de la educación. Alguna vez escuché de un colega de México que él compraba discos duros para cada boda. Y yo me Wow. quedé así como que, wow, porque los videógrafos más que todo, porque los videógrafos sí tienen bastantes gigas en video, entonces ellos escuchaba que compraban discos duros y que ese rubro estaba incluido en el paquete, o sea, indirectamente, por supuesto, no Claro, estaba otros precios, digamos. claro, Sí, sí, sí. pero de Total. cierto modo se respaldan porque a la final eh, sabemos, colegas, que como dice Jorgito, capaz que no haya dormido ni sé cuántos días, se le pasa el mundo por aquí, se siente que se va a acabar y a muchos colegas se les ha acabado la profesión por este tipo de detalles porque a veces pueden encontrarse con novios que son incomprensibles, que no comprenden bajo ningún concepto y que a la final en redes sociales pueden hundirle y a la final la gente es así, o sea, nadie estamos exentos de ese tipo de clientes. Entonces, Total. intento al máximo estar tranquilo y en paz y a la final, desde ahí, desde ese divorcio, no he tenido ningún inconveniente. Qué bueno. Juan No Pablo, quiero mantener mucho tiempo, pero estos son los 15 últimos minutos porque no, tampoco ya se va extendiendo demasiado. Pero, vamos, que es que tengo muchísimas preguntas para vosotros. Juan Pablo, tengo una pregunta para ti y es, ¿cómo ves la fotografía en Ecuador? ¿A dónde nos estamos dirigiendo ahora mismo? ¿Cuál es el futuro, digamos? ¿Cómo os veis los fotógrafos que lleváis más años?
porque al final todos nos tenemos que adaptar y no sé, allí, por ejemplo, no lo sé, pero aquí, por ejemplo, la gente que tiene muchos años de fotografía, cada vez se lo están dejando más, porque no entran ya en el mercado. Correcto. ¿Cómo es en Ecuador? Si está pasando también, si no, ¿cómo ves el futuro de aquí? Ponle a 5 años, que cambian muchas cosas, pero ¿cuál es tu visión? Ya. Mira, aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí hay varios fotógrafos que, cuando yo empecé en la fotografía de bodas, que te digo que es más o menos de unos 15 años, habían unos 4 fotógrafos que eran reconocidos top aquí en Quito, ¿ya? De esos 4, solo uno sigue siendo competencia, ¿ya? Los otros Wow, 3, hacen sus trabajos, pero ya no son los top, ¿ya? van cayendo, poco a Van- poco, ¿no? Digamos. Sí, los que se han mantenido han sido los que se han subido a la ola del cambio, ¿no es cierto? Porque hay muchos fotógrafos que dicen, este es mi estilo y yo me Y no lo caso con cambian. mi estilo, ¿no es cierto? Que está bien, pero en el caso de artista está bien, pero en el caso de negocio, lamentablemente tenemos que ir con el giro de lo que el cliente está pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, antes era el Trans de Dress, después era que el sepia, que después era documental, y ya se está terminando la parte editorial, ahora estamos volviendo otra vez al documental, el film también ya se acabó el film, ya estamos volviendo otra vez al documental y fotos más espontáneas, entonces es como que ir leyendo lo que el cliente va necesitando. Y yo pienso que nosotros tenemos la obligación de estar siempre subidos en la ola del estilo que se está manejando, si es que le vemos a esto como negocio, ¿no es cierto? Si le ves como un artista, como un pintor, ahí sí tienes que ser fiel 100% a lo que tú eres, a lo que tú quieres ser, ¿no es cierto? Pero Sí, eso es un arma de doble filo porque puedes tú desaparecer del mercado como ha pasado. Ahora, yo he visto nuevos fotógrafos que van llegando, no sé, en Cuenca, pero aquí en Quito yo veo nueva gente que va publicando y son unos de artistas de neto que yo digo, wow, o sea, esto es increíble. Incluso llega un punto en que vos cuestionas cómo hizo esta foto para tratar de hacer la misma foto a alguien que ni siquiera es reconocido. Sin embargo, aquí en Quito, seguramente pasa lo mismo en Cuenca, no sé, en Riobamba, todavía el boca a boca funciona, es muy fuerte, es muy fuerte. Totalmente. Entonces, cuando hay alguien que se va a casar, siempre como que consulta con las amigas, las mamás de las amigas y las wedding planners. Entonces, ahí tienes mucho campo ganado por una recomendación de boca a boca. Y por eso es que muchas veces la estrategia de la entrega de la boda, e incluso el día de la boda, es generar esa confianza. Alguna vez hice yo un workshop, no sé si te debes conocer Marco Rojo, el Víctor de sí, Marco. sí, 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 sí. El Víctor de Marco Rojo me decía, el día de la boda tú tienes que salir de la boda como que fueras el mejor fotógrafo del mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, no han visto ninguna foto, o sea, el día de la boda no han visto ninguna foto, pero tú tienes que ser el mejor fotógrafo del mundo cuando se acabe esa boda. El No pre-impacto al invitado. Sí, sí, sí. Exactamente, no para los novios te contrataron, pagaron y ellos ya saben cómo es tu trabajo y esperan recibir, ya saben lo que esperan recibir, pero sin embargo los invitados y sobre todo los papás de los novios tienen que salir con una satisfacción del fotógrafo sin haber visto ninguna foto, ¿no es cierto? Qué Eso te, bueno. eso te genera el boca a boca y más aún en ciudades como las ecuatorianas, que son ciudades muy chiquitas, que son con estratos sociales muy cerrados que se conocen entre ellos. Sí. ¿Y cómo ves de aquí a 5 años, por ejemplo, qué consejo le darías a gente que, yo sé que muchas veces la gente que lleva muchos años en la fotografía o no, tenemos un problema de ego. Muchas veces en el tema que no queremos aprender, como tú dices, que no queremos cambiar porque no nos queremos adaptar al mercado. ¿Qué consejo le darías a la gente que lleva muchísimo tiempo en bodas, dedicándose y ahora mismo está viendo cada vez que digamos, su trabajo está disminuyendo poco a poco, y él se está dando cuenta, pero a lo mejor de lo egoísta que puede ser, aún no lo admite? Buscar el nicho de mercado, ¿no es cierto? Buscar el nicho de mercado. Yo, por ejemplo, yo hago una boda
he hecho 2 bodas del mismo día, no yo, sino les digo a los novios, mira, yo no puedo hacer esta boda porque ya tengo ocupada, te ofrezco mi segundo equipo de fotógrafo. La gran mayoría de veces me dicen no porque quieren que vaya yo, ¿no es cierto? Pero sí conozco fotógrafos que han sido famosos en su época, que ya generaron una empresa de fotógrafos, ¿no es cierto? Wow, qué bueno. Entonces lo que hacen es, de las bodas top que tenían, por decir, me invento, una boda de $2,500, ahora yo hago la boda de $500, ¿no es cierto? Porque la boda de $500 o de $400, ¿no es cierto? Son bodas que a nosotros no nos sirven, ¿no es cierto? Pero a los novios tampoco le interesa a quién vaya, es solo la cobertura. Es como decir, quiero un DJ. Ofrecer el servicio, Ajá, simplemente. Qué ajá. bueno. Entonces, que no te vas a subir a la ola, esa puede ser una forma en la que incluso puedes hacer 2, 3 bodas mientras tú estás en la casa viendo televisión, ¿no es cierto? Y tienes qué bueno. 3 equipos de fotógrafos trabajando. Eso Sí. sería una de las opciones que yo le veo a corto plazo, ¿no es cierto? O sea, 3, 5 años. Bajarse un poquito para estar en el mercado. Ajá, porque también los daños van a pesar. Pero de Total. ahí, me imagino que es el caso de Jorge y de Jairo, que es mi caso, es darle hasta que el cuerpo avance, ¿no es cierto? Porque realmente esto, a menos a mí, yo disfruto mucho las bodas y estar consciente de la capacitación continua. O sea, tanto Jorge incluso ha sido uno de los pioneros aquí en el Ecuador que nos va incentivando siempre estar capacitados. Y así ha sido. Antes yo hacía unos workshops que eran malditos de semanas y toda la cosa. Ahora yo ya siento que no es necesario hacer un workshop de una semana, de 10 días como yo los hacía antes. Pero ahora yo lo que veo es siempre en las redes sociales, sigo fotógrafos que digo me gustan y veo que están con la onda y trato más bien de buscar qué me falta y buscar el curso que me enseñe lo que yo siento que me falta, porque ya escuchar la historia de la vida, de cómo se inspiró, ni sé qué, ya no estamos en ese momento como para inspirarnos de esa forma, sino como que, a ver, explícame cómo haces esto, o sea, explícame cómo haces esto, porque ya es más puntual, las carencias que tenemos son más puntuales. Entonces, Total. todos los años yo intento, imagino que Jorge y Jairo también, de buscar esos cursos para ir llenando esos huecos que van apareciendo conforme pasa el tiempo y van cambiando los estilos. Qué bueno. Jorge, ¿qué crees que falta en el mercado ahora mismo? Digamos, los workshops que ha dicho Juan Pablo, que son lo más normal, ¿qué crees que ahora mismo está faltando en el mercado para que otros fotógrafos aprendan? Como yo sí me dedico un poquito más a la capacitación, o sea, los fotógrafos nuevos, a pesar de las fotos increíbles que hacen, no todos, no, pero algunas, o sea, sí les falta entender a ese grupo sí las bases, el comportamiento de la luz, tanto natural como flash. A nosotros que ya vamos más años, como dice Juan Pablo, ya son cosas puntuales, pues el ir perfeccionando esos vacíos, ¿no? Que van apareciendo, o sea, van apareciendo porque la fotografía sigue evolucionando y vienen como que las tendencias, pasa la tendencia y después decimos, no, de ganar a lo mejor lo hicimos o no pegó en mi ciudad, como pasó con los presets, con el uso del flash el año pasado. Entonces, sí aprender, no es que a veces se hace todo, usas el flash en toda la boda, pero el que hayas hecho ese curso específico basado en la tendencia a lo mejor te ayuda a resolver más adelante un buen retrato, pero no en toda la boda. Vale. Y ahora mismo, por ejemplo, Jairo, ¿tú qué dirías que en el mercado, qué le falta? Digamos que tú tienes una buena fotografía, tienes una buena formación, lo tienes todo, ¿vale? Pero no consigues bookings, no consigues reservas. ¿Cuál es tu método de acción, digamos, online para conseguirlo? ¿Qué harías si lo tienes todo? Claro, o sea, como decían mis colegas, lo ideal es buscar lo que uno no se sabe. O sea, prácticamente, o sea, nadie sabe todo. Entonces, siempre tenemos ahí unos desfases y esos hay que apuntarlos. O sea, se me viene a mí a la idea, yo personalmente no uso TikTok, no sé cómo usarlo, pero vienen unas futuras generaciones que se van a casar, porque las generaciones que usaron Facebook ya se casaron.
Las que vienen con Instagram prácticamente están saliendo, pero viene TikTok, la gente que está ahí prácticamente, y esos muchachos, entonces uno tiene que apuntar a ese tipo de educación. La cuestión online también es seguir, como dicen, publicando, ser constantes en las redes sociales para poder llegar a más parejas y a un mayor número de solicitudes y para poder lograr el trabajo deseado. Como digo, a pesar de que ya supuestamente sabemos todo, tenemos todo, pero intentar involucrar más a los clientes y que ellos sientan la necesidad que requieren nuestros servicios. Muy bueno. Muchos más digitalmente, mostrando nuestro trabajo, enfocándonos en otro tipo de temas como negocios, que son importantes porque a veces somos buenos fotógrafos, pero no somos buenos negociantes. Eso justamente de lo que quería hablar, por último tema. ¿Creéis ahora mismo que los fotógrafos, hay mucha gente que tiene muy buena fotografía, pero no se saben vender? ¿Creéis que es algo que de verdad el mundo de la fotografía necesita una formación de venta, literal, de cómo venderse uno mismo en diferentes categorías? Por ejemplo, presencial, porque todos nos vendemos presencialmente con la comunicación, cómo nos vestimos, es nuestro, digamos, el espejo nuestro. Después que está en online, el online de cómo nosotros también nos perciben detrás de la pantalla, porque todo el mundo está en el móvil. ¿Qué creéis? O sea, ¿creéis de verdad que hace falta que los fotógrafos empiecen a formarse en venta o no? Yo Sí. Siga, Jorgito. No, solo era eso, que yo sí pienso que sí deberíamos aprender a vendernos, pero vendernos bien de una manera estratégica, que si alguien nos da un lineamiento, porque entiendo que en TikTok, pues no que ya por nuestra edad inclusive, a pesar de que yo soy alegre, pero no nos vemos bailando, o sea, saber qué tipo de contenidos total. O sea, publicar ahí, o sea, en mi caso, o sea, eso, o sea, saber transmitir Sí. autoridad. Profesional. Exacto. Y Vale. continuo. Muy bueno, Algo importante también es de que nosotros a la fotografía le debemos tomar como una empresa, no es un hobby, al menos personalmente no es un hobby, es una empresa, entonces tenemos que saber manejar nuestras finanzas, saber cómo administrar, habrá meses que tenemos agenda llena y a veces habrá meses que tenemos una boda al mes, que de cierto modo nos desfalca, entonces algunas personas en el COVID fue un claro ejemplo, el COVID, algunos fotógrafos se fueron del mercado porque no supieron manejar sus finanzas. Entonces, no vivir por encima de tus posibilidades nunca. Eso es una buena cosa que muchos de nosotros desde muy pequeños no nos enseñan a vivir, digamos, cuando recibimos dinero no sabemos qué hacerlo y mucha gente en cuanto recibe, suelta. Muy rápido. Entonces, lo que tú dices es súper clave el manejar nuestras finanzas para una tranquilidad, tanto como guardas tus SD cards y haces copias, tú también tienes que estar a salvo por si acaso pasa algo. Entonces, es una cosa súper importante lo que estás diciendo. Por ejemplo, ese tipo de conversatorios me gustaría, pues les comprometo en un futuro, pues generar ideas de entre los fotógrafos, qué tipo de negocio han pensado para su retiro o qué ya han hecho. Porque la mayoría de emprendedores y de fotógrafos, o sea, después, ¿qué viene? Como dijiste, o sea, yo me veo haciendo bodas, yo quisiera darle hasta cuando el cuerpo dé, pero la energía y ya el feeling con las personas ya no va a ser lo mismo, porque a los jóvenes no van a querer, en su gran mayoría, va a haber excepciones, no tenerle al viejito. Van a querer la gente que esté más o menos a su edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué invertimos? Es lo que ha dicho antes Juan Pablo. Yo creo que es muy buena idea de coger y hacer un equipo. Y de ese equipo, como si tú a lo mejor te piensas que, digamos, no das la talla, porque a lo mejor te sientes un poco más mayor, tener ese equipo que tú confías en ellos, que van a transmitir el mismo mensaje que tú quieres dar. Y a lo mejor tú eres, digamos, una persona como más referente, pero hay otro que habla por ti, diciendo el mismo mensaje, focalizándose a la persona, digamos, con más energía, que se explique, ¿sabes? O sea, pueden haber diversas situaciones que
que se puedan aplicar. Ujú. Sí, sí. Bueno, yo tengo mi estudio, pero siempre, pero yo tengo un estudio fotográfico, pero no tengo un equipo humano. Total. Entonces, obviamente sí he intentado tener el equipo humano, todavía, yo siento que los jóvenes de ahora no quieren trabajar, quieren ganar más que el dueño, entonces, o sea, es re complicado. Tengo solo una chica que me ayuda con edición, pero de ahí no. Entonces, yo sí me he puesto a cuestionarme y a preocuparme en que si yo no trabajo o yo me enfermo, no hay ingresos. Total. Lo ideal es, sí, lo que dijo Juan Pablo, y de hecho, pues tomamos un curso para sistematizar un modelo de estudio de fotografía que viva solo sin depender de nosotros. Pero en mi caso sí me ha costado porque no veo el compromiso de los jóvenes, porque, o sea, no... Sí, Yo quiero... es muy difícil encontrar al final a alguien que de verdad esté comprometido, que llegue puntual, que te diga una cosa y la haga. De verdad que no es fácil. Pero si nosotros de verdad que si buscamos, si encontramos esa persona, también tenemos que de alguna manera valorarlo para que se quede. Porque muchas veces perdemos la oportunidad. Yo ahora mismo estoy teniendo un editor, todos los vídeos que estáis viendo que se están subiendo, no lo subo yo, no me dedico tampoco a responder nada, pero es verdad que yo ya he encontrado, cuando encuentras esa persona, por ejemplo, Juan Pablo, que ya está empezando a tener su equipo, que tiene, sabe, bueno, que ya tiene su equipo de hace tiempo, esas personas, tener que valorarlas, decir, buah, ¿sabes? En plan, para que se queden y crear algo grande. Por ejemplo, tú, Jim, ¿cómo le pagas al editor? ¿Por proyecto, por mes, por día, por semana? Todos los meses. Todos los meses nosotros hemos llegado a una cifra de 200 euros al mes. Él solo trabaja, digamos, un día a la semana, edita a lo mejor 4 o 5, yo le paso los vídeos, él edita 4 o 5 horas al día, o sea, un día a la semana, 4 días y responde mensajes, cualquier cosa que tengamos y ya está. Y ya después, por ejemplo, estamos pensando en abrir una comunidad para la gente de fotógrafos que quieran venderse en esta nueva generación que viene. Y me refiero a gente que quiera venderse no solamente presencialmente, que es súper importante como transmitir esa autenticidad de quién eres, ¿vale? Porque todos nosotros podemos sacar algo mejor de nosotros 100%, de nuestro estado físico también, porque al final nuestro estado físico, mental, es lo que vamos a reflejar después. Y siempre podemos ser mejores, todos podemos ser mejores. La persona que te ayuda en la edición, ¿dónde está ubicado? Ahora mismo en Irlanda. En Irlanda mismo. Sí, en Irlanda, al lado de Dublín, en Bray, estoy allí. Sí. No, pero la persona que te edita también está ahí. Ah, no, la persona que me edita está en Sevilla, España. Eso es la ventaja que tenemos ahora, que ahora mismo, por ejemplo, digamos, Jorge, que está haciendo bodas, puede tener un editor en Argentina. Yo lo tengo en Argentina. Es lo que iba a comentar. Ajá. Y totalmente. Eso es lo que iba a comentar. La realidad nuestra ecuatoriana es distinta. Entonces, por ejemplo, para ti, Jorge, si se te complica conseguir una persona para el estudio, imagínate para mí, acá en Quito, ¿ya? Si a ti se te complica en Riobamba, acá en Quito es imposible, ¿ya? Y cosas que yo he hecho, y les paso este tip, es que yo puedo conseguir gente que me ayude en la selección de las fotos, en la edición de las fotos, en países en que son más, que es más complicada la cosa, ¿ya? No es lo mismo que te seleccione o te edite una foto un fotógrafo peruano en una ciudad que no sea Lima, a que te edite y te ayude una persona en Quito. Totalmente. El costo se te baja y ahora con la globalización y la comunicación es súper fácil. Sí, ahora mismo con la comunicación que tenemos todos, la conexión, o sea, cualquiera de nosotros ahora mismo podríamos trabajar en cualquier lado del mundo. Ahora mismo en este podcast que estamos haciendo, Jorge tiene la posibilidad de venirse a hacer una boda aquí a Irlanda. Juan Pablo igual, Jairo igual. Todos tenemos una conexión ahora de tener, o sea, vivir, o sea, literal es que es la palabra, vivir, ¿no? Vivir de la fotografía
en otros sitios. Eso es una locura que tengamos esa posibilidad, porque existe. Claro. Y a eso es lo que nos tenemos que atrever muchas veces, a salir, digamos, de nuestra zona, ¿no? De decir, bueno, oye, ¿y si cojo y me voy a otro país, como Irlanda, a hacer una boda con otro fotógrafo y a ver qué tal, y traérmelo? Tú llegas después digamos, a Quito, tu portfolio de Irlanda, tu portfolio de Italia. Qué locura eso, ¿eh? Ujú. Eso vende acá. Sí. Tenemos que hacerlo, Jim. No, sí, de verdad Acá nos que... lo vamos. De verdad, mira, os prometo una cosa. Este ha sido mi primer podcast, el primero, y estáis invitados. Y os voy a ofrecer a cada uno de vosotros una fecha para venirse a una boda, ¿vale? Chévere. Si aceptáis, perfecto, ¿sabes? Como queráis vosotros, pero la oportunidad la vais a tener para vivir una experiencia más en vuestro largo trayecto de bodas, porque para mí de verdad sí es un placer teneros aquí. Me podría quedar 4 o 5 horas hablando con vosotros porque me han faltado muchísimas preguntas, pero vamos, que os lo agradezco de corazón a los tres. Vamos, que a mí incluso mi mejor amigo es ecuatoriano, ¿vale? Yo lo conocí en España, entonces tengo como una afinidad muy fuerte a Ecuador. Así que muchas gracias por todo, de verdad. No, gracias a ti, gracias también, amigos, por colaborar y pues de nutrirnos de estas experiencias, que eso nos ayuda. Sí, gracias a ustedes, qué gusto verles, Jorge, Jairo, y ya sabes, mi querido Jim, cualquier cosa aquí en el Ecuador, estamos, como te decía, la comunidad de fotógrafos es, no sé si es así en todos los países, pero aquí nos llevamos bien todos, así que... Es tremendo, sí. Todos, pero del mismo target. Hay que saber. Sí. Todos, pero con una cámara diferente, ¿eh? Nos tenemos que asegurar que todos tengamos una cámara diferente, si no... Menos los fotógrafos que usan softbox en las bodas. Sí. Esos están apartados. Sí, muchas gracias igual, Juan Pablo, Jim, Jorgito, un gusto saludarles. Muchas amigos. gracias. Muchas gracias. Y no olvidéis que en unas semanas me pondré en contacto con vosotros y de verdad os diré alguna fecha de una boda para que vosotros, si queréis, estáis más que invitados aquí a Irlanda. Por ser los primeros. Esto no lo creáis que lo voy a hacer siempre. Por vosotros, porque sois los primeros. Chévere. Muchas gracias. Chévere. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Un abrazo. amigos. Hasta luego. Buen domingo. Chao. Hasta luego.